Bueno, mis hermanos, vamos a oír una vez más la palabra del Señor. Esa palabra que no puede faltar. Dice en Proverbios capítulo 17, verso 9. Proverbios 17, 9. Dice la eterna palabra del Señor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los que aman. Mire bien, voy a repetir la última parte. El que insiste en la ofensa divide a los que aman. ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántas organizaciones? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas instituciones? Porque esto aplica en muchos ámbitos. Por alguien que insiste en la ofensa. Bueno, aunque no voy a hablar como tal del tema la ofensa, pero quise tocar este texto porque es muy importante para el tema que quiero hablar en este día, que he titulado Prevengamos la violencia intrafamiliar. Fíjense que dice el que insiste en la ofensa. Hay muchas clases de ofensas, verbales, psicológicas, ya de más alto calibre. La persona que insiste en eso divide a los que lo aman. A los que lo aman. ¿Y quiénes son aquellos que nos aman más? En realidad, que la misma familia. Prevengamos la violencia intrafamiliar. Bueno, se entiende como violencia intrafamiliar toda conducta que se da dentro del contexto familiar, que produzca daño o sufrimiento físico, también psíquico, es decir, o psicológico, o a la integridad sexual de un miembro de la familia, o amenaza o agravio, o ofensa, o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo familiar. Así que la palabra ofensa aparece dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Mire bien todo lo que incluye pues esta palabra. Y es tan delicada y tan grave que puede, permítame usar esta palabra, evolucionar incluso a la misma muerte. ¿Por qué quiero tratar hoy este tema? Me encanta hablar de prevención en el ámbito de familia. He venido por ahí compartiendo algunos temas de estos. Porque las estadísticas, las cosas que vemos a diarios, por ejemplo, en el caso mío como pastor del evangelismo carcelario hace 22 años, lo que se ve en el contexto intramural y el por qué muchas personas llegaron a una prisión, tiene que ver precisamente con este tema, con la violencia intrafamiliar. ¿Sabía que las estadísticas dicen que millones de familias viven en violencia? Oiga bien, así como lo oye, millones de familias. 3 mujeres mueren cada día por violencia doméstica. Cada 3 segundos ocurre un episodio de violencia intrafamiliar en el mundo. 6 de cada 10 niños son maltratados físicamente por quien los cuida.
1 de cada 3 estudiantes es víctima de bullying cotidianamente, incluso dentro de su propia casa. Así que la violencia intrafamiliar ocurre en el lugar que se supone que deberíamos estar más seguros, que es nuestro propio hogar. Si en alguna parte del mundo debiéramos estar y sentirnos más seguros, es en la casa. Pero tristemente en muchas casas, en muchas familias, es donde más se sufre maltrato, insulto, agravio, ofensa, violencia intrafamiliar. En muchas casas, en muchas familias. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad. Especialmente hablemos de los padres. Dios nos ha dado una autoridad. Somos la cabeza federal de la casa, de la familia. Pero no es necesario, no es correcto y no está bien abusar de la autoridad que Dios nos da. Fíjense que hay un proverbio, no recuerdo, si de pronto me ayudan. Hay un proverbio que dice que el hombre justo cuida de su bestia, es decir, de su animal. Si el hombre justo cuida de su bestia, de su animal, ¿cuánto más debiera cuidar de su familia, de sus semejantes, de sus hijos, de su esposa, de sus nietos, de sus seres queridos? Si el hombre justo cuida de su bestia, ¿cuánto más de sus seres queridos? Aunque en realidad ya hay personas que tratan mejor a los animales que a la propia familia. Y ya hay países donde los animales tienen más derechos que los mismos seres humanos. Obvio. Es decir, estamos de acuerdo. No al maltrato animal. Radicalmente de acuerdo. No se justifica. Pero el ser humano, Dios lo ha puesto por encima de toda la creación. Pero hay personas que tratan mejor a su perro que al hijo. Tratan mejor al gato que al hijo. Escuche bien. El maltrato como violencia en cualquiera de sus formas es un acto que en ningún caso se debe justificar. No se puede justificar. Invéntese lo que quiera. El maltrato es maltrato. La violencia es violencia. La violencia se puede manifestar en diferentes grados mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, apodos denigrantes, no. Jesús ponía apodos buenos, pero hay apodos denigrantes que denigran la dignidad de la persona, ofensas, incluso el silencio, indiferencias, castigos, golpes, hasta caos de violencia sexual. También como privación de la libertad o lesiones que pueden un día desencadenar en un homicidio. Bueno, hay hermanos hay personas, que por su nivel de educación y de crianza justifican lo que hoy se llama violencia. Hay personas que están de acuerdo en que a los hijos se les tiene que dar duro. Y es más, dicen con orgullo que así fue su padre, que así fue su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo y todos los requetriabuelos ahí para atrás. Lo dicen con orgullo. En un tiempo lo creí también. En muchos espacios he contado mi propia historia. ¿Cómo venimos de esas familias donde nos levantaron ajuete, duro contra el muro, dicen por ahí, o duro contra el mundo?
Y queríamos replicar lo mismo. Pero bendito mi Cristo, que en mi caso Dios trató conmigo y decidí cambiar la forma de crianza a nuestros hijos, que por la gracia de Dios hoy todos perseveran, todos le sirven al Señor, bendito mi Jesús, pero que hasta el mayor, a los 4 años, decidí que cambiaría el garrote, la correa, los golpes, las palabras bruscas, por amor, por educación, por corrección, por disciplina bíblica, la que es como manda la Biblia, y por acompañamiento en los procesos. Eso sí, pobrecito mi pelado, porque los primeros 4 años le fue duro. Y como lo digo, lo decía con orgullo. No, es que yo vengo de una familia de raca mandraca. Palabras que usamos las personas, pues, los de ascendencia paisa, usamos palabras así. De pronto a algunos les suene vulgar, pero nunca es con intención de decir una grosería. Venimos de esa clase de familias, decíamos, ¿sí? Mi papá fue así, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y todos ahí para atrás. Pero ¿acaso no dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Acaso no está diciendo ese texto que mi referente ya no es mi padre, abuelo o bisabuelo? ¿Acaso no me está diciendo ese texto que mi referente, mi modelo a seguir es Cristo? Y la pregunta es, para aquellos que aún defienden esa forma de crianza tan ordinaria, ¿cómo nos trata Cristo? ¿Cómo nos trata Dios? Póngalo ahí, póngalo ahí. ¿Cómo te ha tratado Dios? Cuando has fallado, cuando has pecado, aún a conciencia, aún deliberadamente, no por simple debilidad, no, hiciste algo malo a sabiendas que era malo. ¿Y cómo te trató Dios? El día que acudiste a su misericordia y le pediste a Dios que lo perdonara y que lo restaurara. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que Él se acuerda de nuestra condición, que Él se acuerda de que somos polvo? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia? Eso está en el Salmos capítulo 103. Creo que desde el 8 o 7 en adelante. Dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, sí le da ira, pero es lento. Pero a cambio de ser lento para la ira, que se enoja difícilmente o actúa motivado por la ira, es muy grande en misericordia. Al punto que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Al punto que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, las hizo alejar para que no estén frente a Él ofendiéndolo y enojándolo, prefiere alejarlas para mostrarnos su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos y amigos, yo he leído en mensajes por ahí, en transmisiones, he escuchado en conversas por ahí en grupitos de algunas personas añorar esa manera antigua de levantar a los hijos y de quejarse porque según ellos la ley hoy no permite. Hermanos, eso es falso. Eso es querer acomodar las cosas. Yo puedo reprender a mis hijos. Yo puedo exhortar a mis hijos. Lo que la ley regula y me prohíbe y hasta me sanciona por ello, puedo ir a la cárcel.
es por la violencia física, es por el maltrato, es por el abandono, es por el secuestro. Pero ¿cómo no voy a poder reprender, educar y corregir a mis hijos? Yo los corrijo, yo los educo. Esa no era la forma. Alguien dice, no, es que en la antigüedad levantaban hijos educados, pero mojigatos también. Es que en la antigüedad levantaban hijos correctos, pero con mucha hipocresía también. Porque cuando uno lo levantan a garrote, hermanos, muchas veces, no todos los casos, no se puede generalizar ni para allá ni para acá. Porque los seres humanos todos somos diferentes. Pero en muchos casos, los hijos se levantaban siendo buenos delante de los padres. Delante de los padres. Y más que buenos, era un temor. Le tenían pánico a los padres. Pero cuando los padres no estaban por ahí, pelaban las uñas, como se dice por ahí. Yo nací en un hogar cristiano. Yo sé de lo que estoy hablando. Es preferible levantar hijos con amor, con corrección, con instrucción, con enseñanza, con acompañamiento, con entrenamiento, para que realmente se porten bien en casa y fuera de la casa. Conozco muchos e incluso entre ellos nos metemos nosotros. Frente a nuestros padres, no, que qué honradez, qué caballero, pero en la escuela, donde no estaban los ojos de nuestros padres, sacábamos las uñas. Y fue el caso de muchos, ojo, no de todos, no de todos. Porque hubo pelados que se pararon firmes, hubo pelados buenos muchachos, honrados, caballeros, decentes, honorables. Pero hermanos, vean, ver una madre poner una cuchara al fuego en la estufa para quemarle a los hijos las manos porque le robó, aunque yo no le llamo a eso robar. Porque los hijos son herederos. Todo lo que yo tengo es de mi familia. Aquí no es mío, aquí es nuestro. Mi hijo, hermano, tiene todo el derecho a llegar a la casa, abrir la nevera, servirse un vasado de leche, de agua, si hay una gaseosa, si hay jugo. No tiene por qué pedirme. Si lo hace porque él es un caballero, es decente, puedo tomar esto, pero nosotros mismos le decimos, hijo, está en su casa. Está en su casa. Pero madres, quemarle las manos a los hijos con cucharas al rojo porque le sacó en unas regiones dicen patacón, en otras regiones petacona o un plátano maduro frito. La pregunta es, ¿algún día fuiste a la cocina y en un descuido de la viejita le sacaste una frita? ¿Algún día lo hiciste? ¿Algún día hasta le pusiste conversa por aquí o le diste un besito aquí, mamá? O en el caso de uno a la esposita, aquí un besito, un abracito, pero alarga la mano y por el otro lado le saca una frita, algo que ella tenga por ahí. Yo me anoto ahí. Lo hice cantidad de veces. Lo he hecho, aún lo hago. Si a veces me da el deseo de hacerlo, lo hago. Y no me estoy considerando un ladrón por eso. Si mis hijos, en el caso, a veces yo me meto a la cocina, hermanos. Me encanta a veces meterme a la cocina y ser hoy hago la cena, hoy hago el almuerzo. Y si uno de mis hijos entra y me pone conversa y me da una caricia, pero me hace la vuelta y me saca una frita, no lo voy a tratar de ladrón por eso. Pero me creerían si les digo que hay madres que han quemado a sus hijos, que han puesto una cuchara al rojo vivo para quemarlos, para torturarlos.
¿Me creerían si le digo que hubo padres que hacían arrodillar niños en maíz o en granos de maíz y le ponían ladrillos en las manos? ¿Me creerían? ¿Me creerían si le digo que hay padres que amarraban a los hijos a un palo como si fuera un perro? ¿Me creerían? ¿Me creerían si le digo que hay padres que encerraban a sus hijos en piezas oscuras 2, 3 horas? ¿Me creerían? ¿Cómo llamarle a eso educación? ¿Cómo llamarle a eso corrección? Vea, gústenos o no, eso es violencia. No es necesario ni es el modelo bíblico tampoco. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, no va a convivir en armonía, nunca. Porque la estructura que la conforma se vuelve muy frágil y así no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas difíciles de la misma, como por ejemplo un problema económico. No se disfrutan los eventos naturales de una familia como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones. Una familia en situación de violencia no disfrutará nada de eso. No lo hará. Porque todo se lo tirará. Porque todo lo dañará. Ahorita que les preguntaba, ¿me creerían? En las cárceles hay padres. Porque en un momento de ira han agredido violentamente a los hijos, de ir incluso a herirse con objetos cortopunzantes. Padres que en un arranque de ira agarrar a su hijo con un objeto e incluso asesinarlos. En las cárceles hay padres que le han quitado la vida a los hijos en un momento de ira, queriendo reprenderlos porque hizo algo malo. Madres que han mutilado a sus hijos en un momento de ira queriendo reprenderlos. Eso es violencia. La violencia tiene grandes consecuencias a futuro. Por eso tenemos que detenerla y cada día es una oportunidad de hacerlo. Por eso es determinante como perdonarnos y reconciliarnos. Porque como dice por allá un texto, a paz nos llamó el Señor. Él quiere que vivamos en paz. Seguid la paz con todos. Mire bien, no recuerdo la cita bíblica. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A nosotros nos encanta predicar la segunda parte y la santidad, pero primero dice, seguid la paz con todos. Eso incluye la familia, eso incluye los hijos, eso incluye la esposa, eso incluye el esposo, eso incluye los primos, cuñados, suegros, nuegras, los tíos, eso incluye a todos, incluye a los vecinos. Seguid la paz con todos. Así que es tiempo de utilizar el perdón como una herramienta que mejora nuestras relaciones. El perdón mejora las relaciones. El perdón tranquiliza nuestro corazón y el perdón libera nuestra alma. Padre, ¿te han ofendido tus hijos? Te han defraudado, te han decepcionado, te han llevado a tal colmo de tristeza que has pasado horas llorando de dolor, de frustración, de decepción. Y usar palabras como, por ejemplo, ¿en qué momento se dañó mi muchacho? O en qué momento, o en qué me equivoqué, y hasta culparse a ti mismo y latigarse y censurar a sí mismo, te censuras. Perdona, perdona. Así no te hayan pedido perdón, perdona para que sane tu corazón. Hijo, ¿fueron violentos tus padres contigo?
te trataron peor que a un perro, peor que a una bestia, peor que a un animal. Llegaron incluso a la violencia física, verbal, psicológica, emocional. Perdona. El perdón trae reconciliación, genera reconciliación. El perdón libera el alma. El perdón tranquiliza el corazón. El perdón sana las heridas del alma. No podremos cambiar el pasado. Ahí no hay nada que hacer. Ni los padres ni los hijos podrán cambiar el pasado. Pero sí podemos forjar un mejor futuro al lado de nuestros seres queridos. Sí es posible mejorar las cosas. Y miren lo que leíamos, por eso quise leer Proverbios 17:9. Por eso me incliné. Habrán muchos textos para hablar de este tema, de lo que es la violencia intrafamiliar. Pero me encantó Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El amor, que es lo más grande. Ahora permanece en la fe. Ahora permanecen la esperanza y ahora permanece el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cultivemos el amor. ¿Cómo? Perdonando. El que insiste en la ofensa divide a los que lo aman. No divida a los que te aman. No divida a tus seres queridos. No divida a la familia, no la divida. Les he dicho muchas veces, familias que comparten la misma casa, las mismas poltronas, los mismos alimentos, los mismos baños, el mismo patio, comparten muchas cosas, pero no comparten unidad. Casas divididas. Grito va, grito viene, insulto va, insulto viene, golpe va, golpe viene. Casas donde reina la discordia, el maltrato, los golpes, las ofensas, las agresiones físicas, psicológicas, emocionales. Casas donde reina violencia, maltrato, angustia, dolor. Mire, hay mujeres que dicen, vea, pastor, mi marido nunca me ha puesto la mano, refiriéndose a que jamás le ha golpeado físicamente, pero sus palabras hieren como golpes. ¿Cómo será el nivel de esas palabras? ¿Cómo será el nivel de palabras que hieren como golpes? Otras dicen, yo preferiría que me diera un golpe y no que me hable como me habla. Desde luego, ojalá eso nunca pase. Pero dándole a entender pues que algunas ofensas verbales son tan duras que más que golpear el oído, golpean el alma. Prevengamos la violencia intrafamiliar. Perdonemos. A veces hay que ceder, a veces hay que esperar. Castigar a los hijos con ira, siempre o casi siempre la ira nos llevará a la violencia. Caín mató a su hermano bajo los efectos de la ira. Absalón también le quitó la vida a su hermano bajo los efectos de la ira. En el caso de Absalón, motivada por la sed de venganza. En el caso de Caín, por la envidia. ¿Cuántos padres en un momento de ira dejan cicatrices para toda la vida? Dejan mutilaciones, han dejado amputaciones y han dejado muertos.
muchos padres. Y el problema es que se dice que la violencia genera violencia. Muchos hijos levantados en esos contextos es lo que van a replicar, repetir, a menos que busquen la ayuda de Dios, que se dejen orientar y que estén decididos a cambiar esa manera en que ellos fueron levantados y pongan un antes y un después. En nuestro contexto cristiano, una de las mejores formas de prevenir la violencia intrafamiliar es viviendo la vida como Dios manda. Porque no se trata solo de oír la palabra de Dios, sino también de ponerla en práctica. ¿Quieres prevenir la violencia intrafamiliar en tu casa? Vive la vida como Dios manda. En la palabra de Dios encontramos mandamientos para todos, para el padre, para el hijo, para la esposa, para el esposo, para todos. Si vivimos la vida como Dios manda, hermanos, viviremos bien. Viviremos bajo la dirección de la palabra de Dios. Y recuerde que el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces preguntémonos, por ejemplo, ¿qué ordena la palabra de Dios a los hijos? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué ordena la palabra de Dios a los padres? Pudiera decir que ordena la palabra de Dios a los esposos y a las esposas, pero hoy quiero en el ámbito familiar más que de hogar. Cuando usted escuche la palabra hogar, se refiere a los dos esposos. Cuando escuche la palabra familiares, a todo el contexto. ¿Qué ordena la palabra de Dios a los hijos? Bueno, miremos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 dice: hijos, obedeced, ojo, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos obedezcan a los padres. ¿Por qué? Porque son sus padres, porque les dieron nombre, porque Dios a través de ellos les dio vida, porque les dan sustento, porque les dieron crianza, porque les dieron amor. Obvio, es una obligación cuando los hijos a veces, digamos, nos echan en cara eso y nos dicen, no, es que es su obligación. Es verdad, estamos obligados. Ellos no eligieron nacer, nosotros elegimos tenerlos, fue nuestra elección. En algunos casos hay accidentes, ¿no? Hay parejas que no desean hijos, al menos por el momento, o aunque utilizan algún medio o mecanismo anticonceptivo, igual tómelo. Pero de todas maneras nos obliga, el ser padre nos obliga a darles amor, a criarlos, a educarlos, a sacrificarnos por ellos. Es una obligación, pero lo más justo que podemos recibir de allá para acá es que nos obedezcan, es que nos honren. Por eso el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Y agrega incluso, dice, es el primer mandamiento con promesa. Ojo, el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que no todos los mandamientos tienen promesa, pero este tiene promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, tú quieres que te vaya bien. Obedece y honra a tus padres. Obedécelos, hónralos y te irá bien. Puedes reclamar promesa, porque una cosa es lo que yo pida y otra cosa es lo que Dios ofrece. Dios es fiel y verdadero. Cuando yo pido algo de mi propio fuero, de mi propia decisión, de mi propio deseo o necesidad, Dios decidirá si me concede o no la petición. Muchas cosas pido yo, pero Él decide si me las da o no. Pero cuando es su palabra
la que advierte y ofrece y da una promesa, perdóneme decirle, está obligado. Porque Dios no es torcido ni falseto. Está obligado a cumplir. Su palabra dice que si yo honro a papá y mamá, si les obedezco, me debe o tiene que irme bien. Entonces, muchacho, ¿quiere que te vaya bien? Honre a los viejos. Obedézcalos. En Proverbios capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Un pelado que vive de acuerdo a esto, hermanos, para mí es una honra que mis hijos me obedezcan. Es una honra. Yo poderle pedir un favor, porque los que somos decentes, y lo digo así porque me consta, he visto, hay padres que no saben pedir favores. Hay padres que mi hija, traiga, lleve, venga, haga, vaya. Querido padre, tú eres el padre. Puede hablar así, pero la decencia jamás te quitará autoridad, jamás. Yo a mis hijos jamás les digo, ay, traiga, lleve, haga, venga, vaya, jamás. Siempre acompañaré de eso de, hija, hijo, hágame un favor. ¿Quiere que le diga algo? Él sabe, mis hijos saben, que decirle hágame el favor es una orden, pero eso adorna, eso suena bonito, eso suena elegante, eso suaviza lo que se está pidiendo. Hijo, hágame el favor, hija, hágame el favor. Yo pudiera decir haga, lleve, traiga, venga, vaya, pero es mejor decir hágame el favor. Aplique eso con su esposa también. Amor, hermosa, preciosa, hágame el favor. Suena hermoso, igual lo va a hacer. Porque hablando de esposo, esposa, la Biblia dice el hombre es cabeza de la mujer, pero eso adorna. Aprenda a pedir el favor. La decencia no te quita autoridad. Al contrario, la decencia te da más autoridad. La obediencia a los padres es un principio de vida y para la vida, pues de esto dependerá el futuro de los hijos. Obedecer y honrar es un deber de los hijos hacia los padres, sean estos creyentes o no. Ojo, siempre y cuando dicha orden no interfiera con la principal posesión que es nuestra salvación. En Colosenses capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, pero ojo, porque esto agrada al Señor. Al Señor le agrada que los hijos obedezcan a Dios, a los padres en todo. Pero ese todo no es un absoluto, es un relativo. Si agregamos esto en todo y lo comparamos con Efesios 6:1, en Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Obedézcalo en todo en el Señor. Tenemos casos donde hay familias que los cristianos son los pelados, los papás no. Hay casas donde hay muchachos muy juiciosos, con padres borrachos, promiscuos, fornicarios, degenerados, perdónenme esta expresión, apostadores de farra. Un padre de esos pudiera decirle a un hijo: hijo, alístese que hoy nos vamos, como dice por ahí una canción, donde las viejas, con el cuento de que es el papá y tiene toda autoridad. Desde luego tiene autoridad sobre el hijo, pero ojo, la posesión más valiosa de uno es la salvación. Si mi padre me va a dar una orden o me pide hacer algo que atente contra mi confesión de fe y de salvación, a ella el muchacho tendrá que decidir entre obedecer a papá y obedecer a Dios. Él le debe respeto, honra y obediencia al Padre en todo, pero en todo siempre y cuando no atente contra la salvación. Porque hay padres que de hecho lo hacen a propósito, burladores, querellosos, que detestan el evangelio.
Y para querer hacerle la vida imposible a los hijos que han decidido amar a Dios, les piden o les mandan a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Hay que ser entendido en eso, mi hermano. Entonces, Colosenses 3:20 implica el principio de la sujeción a la autoridad. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Oiga, implica el principio de la sujeción a la autoridad, un principio indispensable para la vida. Quien se sujeta a sus padres se sujeta a Dios y a toda autoridad terrenal. La Biblia habla del sometimiento a la autoridad terrenal, Romanos 13:1. Pero también habla del sometimiento a los gobernantes, Tito capítulo 3, verso 1. Habla también de sometimiento a las instituciones, a la institucionalidad, primera de Pedro 2:13. Y quien practique esto será en todo prosperado y gozará de larga vida, porque inicia el principio de la obediencia a los padres. Recuerde que en casa es donde verdaderamente aprendemos principios y valores. Principio, lo primero, principio, la base. Pero hay padres que les fascina, les encanta aplicarle a los hijos Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Recuerde, hijo, que la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, obedézcalos. Pero hagámonos otra pregunta. ¿Qué ordena la palabra de Dios a los padres? Porque si para los hijos hay, para los padres también hay, mi querido hermano. La orden de Dios a los padres es que no provoquen a ira a sus hijos. La orden de Dios a los padres es que no los exasperen. Y la orden de Dios a los padres es recordarles que los hijos son un regalo de Dios. Efesios capítulo 6, verso 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En otra versión dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Hay tratos que enojan y ofenden. ¿Quieres prevenir la violencia? Trata bien. Si la violencia genera más violencia, entonces el buen trato genera buen trato también. No es posible que siempre se replique el mal y el bien. No, la Biblia dice que lo que uno siembra, eso recoge. Si tú siembras violencia, recogerás violencia. Si tú siembras generosidad, si siembras educación, bíblicamente tendrás que recoger lo mismo. Oiga, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplinas y en amonestación del Señor. Dice en otra versión, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuándo provoca uno a ira a los hijos? Cuando los castiga injustamente, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos castigaron injustamente? ¿Cuántas veces nos dieron esas muendas, como decimos en Colombia, mucha muenda, mucha leñera? Porque un vecinito fue a la casa y dio una queja nuestra. Y nuestros padres se encendían en ira. Y tómelo. Pero hermanos, ojo padre, muchas veces, nunca, por favor, nunca tomes decisiones a la carrera sin investigar si la información que le dieron es veraz o no. Porque el daño que se hace es gigantesco. Usted en un momento de ira coger a un hijo y zamparle una leñera porque el vecinito le llevó una queja sin saber si es que el vecinito te envidia a ti, envidia a tu familia, o te odia a ti y a tu familia por el solo hecho de ser evangélico, o te odia motivado por la envidia porque ve que Dios está contigo y te bendice y quiere hacerte el mal y se inventa un cuento. Usted perdió los estribos, le zampó la juguetera al pelado, no hizo un debido proceso y dejó un corazón herido para toda la vida, a menos que pidas perdón y que Dios le dé gracia ante tu hijo para que te perdone. Pero el daño es gigantesco. Castigar injustamente a un muchacho provoca ira. Cuando se les pone apodos denigrantes, ¿sí? Apodos sobre todo para resaltar ciertas situaciones físicas, como la muchacha que de pronto tiene un ojito desviadito o el pelado, y en la misma casa y los mismos padres, muévalo bilocho, hágale bilocho. Eso es una ofensa, eso es violencia.
O personas que nacen con labio leporino y comenzar a decirle boquinche. O personas que de pronto los piecitos le nacieron así en sentido contrario y poner apodos. O sea, se provoca ira a los hijos en muchas cosas, pero cuando se les pone apodos denigrantes, que denigran de la dignidad del muchacho, que ofenden su situación física, su apariencia física o su intelecto, decirle a un pelado tarado, tonto, estúpido o idiota. Perdóneme, no voy a hablar así, pero es que son palabras que no las queremos decir en público, pero a veces suenan en las casas. No trate a tus pelados así. Recuerda que Salmo 127, 3 al 5, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Recuerda que herencia del Señor son los hijos. Son tus hijos, es un regalo precioso, maravilloso. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros. Mire todo lo que son los hijos. Herencia del Señor. Trátalos como tal. Y que ordena la palabra de Dios a los padres que no los exasperen. No recuerdo el texto, mi hermano. De pronto me colabora algún hermano ahí, lo pone ahí en el chat. Pero hay un texto que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Exasperarlos es tratarlos con torpeza, con tosquedad, con brusquedad. Es tratarlos rústicamente, ordinariamente, al punto que se desaniman. ¿Y qué viene después del desánimo? Pues el descarrío. Toda persona que se descarrió primero tuvo desánimo. No vayas que seas tú el culpable de que tus hijos se hayan descarriado. Pídale al Señor perdón. Si usted reconoce que fue ordinario, que se le fue la mano y que posiblemente por esa forma tan ordinaria se apartaron tus hijos, pídale perdón a Dios y a tus pelados. Con buenas intenciones. ¿Qué Padre nuestro nos castigó con malas intenciones? Ninguno. A nosotros nos dieron suncho venteado, juguete venteado, hermano. No, a nosotros nos curtieron a juguete, pero nunca hubo mala intención en nuestros viejos queridos, en nuestra madre, nunca. Era la forma. Ellos pensaban que funcionaba así. Es más, ellos mismos fueron criados así y posiblemente más ordinariamente que a nosotros. Y creyeron que ese era el estilo y que era así. Y nos levantaron de esa manera tan ordinaria. Pero nunca había mala intención. Pero con todo y eso, aún con buenas intenciones, muchos pelados se han apartado del Señor por la forma tan áspera, exasperar. Es áspera, extremadamente áspera, es lo que pudiéramos traducir así, extremadamente áspera, ordinaria. Reconciliémonos. Pedirle perdón a los hijos no te quita autoridad. Si usted supiera cuánto gana, mi hermano, yo a mis hijos les he pedido perdón. Muchas veces, nunca me ha quitado autoridad. Al contrario, hay unión, se une la familia cuando los padres están dispuestos a reconocer que también se equivocaron. Prevengamos la violencia, vivamos la vida de padres y de familia como Dios manda. Pidamos perdón, demos perdón. Y como leíamos, permítame termino aquí, hoy mejor dicho, y me quedó faltando. Dice aquí la palabra del Señor, lo estábamos leyendo: el que perdona la ofensa, Proverbios 17:9, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los que lo aman. Oremos. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, mi amado Dios. Gracias por haberme permitido estar en este programa para compartir tu palabra, Señor. Presento a todos estos padres que también son hijos, que también son nietos y posiblemente algunos son abuelos. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, bendícenos, danos entendimiento para prevenir la violencia intrafamiliar, para levantar una estirpe, una generación, una descendencia que te agrade, que te honre, que te sirva. En tu nombre santo, mi Señor,
estamos en tu presencia. Reconocemos que con muy buenas intenciones cometimos muchos errores. Por favor, perdónanos. Perdona, Señor, tantos errores que hemos cometido con buenas intenciones en lo relacionado a la familia. Danos gracia delante de nuestros hijos para que nos perdonen. Y también, Señor, pon en el corazón de los hijos perdonar y pedir perdón si es necesario. Trae reconciliación a nuestras familias para que podamos erradicar definitivamente cualquier forma de violencia intrafamiliar. En tu nombre santo, mi Señor. Amén y amén.